Ya no tendrás que esperar programación especial dedicada a tus gustos una vez al mes. ¡Basta! Te invitamos a Hobby FM, donde todos los días son un especial con programación dedicada a tu medida. ¡Vamos! ¡No esperes más! ¡Conéctate con Hobby FM, tu pasatiempo favorito! ¿Cómo están, chiquillos? Hoy estamos en un programa especial de comedia y psicodelia por Hobby FM. Hoy me acompaña un invitado, Diego Velázquez, un compañero del colegio, un amigo de la infancia, bueno, desde el séptimo más o menos. Hoy estamos en un capítulo especial, vamos a hablar de punk y de dictadura, aprovechando que está el 11 de septiembre antes. Queríamos hacer un programa folclórico en algún momento, solo que no nos dio el tiempo. Y también debo decir que esta vez estaré sin mi compañero Sebastián, como el viernes pasado. Y eso, ¿cómo está ahí, Diego? Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Ay, el choro. ¿Cómo está ahí? Bien, aquí. ¿En la pasta o no? No, estamos tranquilos. ¿Vas a carretear este 18, no? Sí. Ahí todos los días ahí como No. condenado. No, 1 o 2 días como corresponde, ¿no? El día por medio se descansa. Claro. ¿No te mandáis un Lemmy? No, ya estoy grande para eso. El cuerpo ya no da, po. Sí, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Claro. ¿Tú cachai esa canción o no? De Mago de Oz, ¿no? No. Ah, ¿no te gustaba Mago No, de Oz? no. Ah, guacho, culiao. Bueno, contextualizándolo, con el Diego teníamos una banda que se llamaba Muerto de Borracho, o sea, Dead Drunk. ¿Verdad? Y tocábamos temas punky y temas metaleros. Pero no es como que tocáramos Sex Pistols ni nada así. Tocábamos Misfit. Claro. De hecho, tocamos como 3 temas de Misfit. Mm. Y los otros 3 de Metallica. Sí, igual mezclábamos temas medio crossover, tocábamos... Tocamos unos temas de Suicide. Sí, tocábamos ¿no? Suicide de Municipal Waste. También. Tocamos. Sí. Y siempre nos faltaba baterista y por eso murió la banda. Pero igual era entretenido y la pasaba bien cuenteándose los solos. Sí, Sí, y que no teníamos vocalista. buenos tiempos de la infancia. Buenos tiempos, de Atrans CCN, ¿verdad? Sí. Old school. Y cada vez que cambiamos baterista le poníamos un nombre nuevo. Entonces quedó como Old School de Atrans CCN, ¿verdad? Una palabra nueva, eso me refiero. Tenía Tenía flow, ¿no? cada vez se alargaba el nombre, ¿no? Sí. De Ay. hecho, y no teníamos como una foto de presentación, entonces cuando íbamos a tocar, o sea, cuando íbamos como una audición así para tocar en el colegio, nos ponían un hueón tirado en el suelo así. ¿Te acuerdas de ese Sí. hueón, Un Sí. gordito, puras botellas. De hecho, una vez Muerto nos de nos ebrio. entrevistaron en la Radio Futuro. Ah, verdad. Cuando Estamos pasando por el Euro y llegó un weón a entrevistarnos así como, oh, ¿ustedes compraron la weá del Metal Fest? Y Sí. nosotros como, no. Dijo, ya, cuéntense. Claro, inventen que lo compraron y rellénenos para nuestro programa. Por fin. Y nos grabó con una grabadora. Sí, Y después, como para la foto, ahí sacó el micrófono, buen charcha. y aparecimos en la página como jóvenes rockeros. Ya Sí. tienen su entrada para el festival. Y como se llama, todos nos llamaron que estábamos como cimarreando. Pero solamente estábamos en la jornada de clases que no nos correspondía. Bueno. Que es como lo mismo en realidad. O sea, cimarreando. Ya. Hoy día vamos a intentar hablarles de todo lo que es las dictaduras, el punk y cómo nació todo eso. Sé que en el programa anterior le hablamos un poco del punk en Chile, pero ahora lo vamos a profundizar y también vamos a hablar del punk en general. Ya, partiendo por todo, creo que hay algo que hay que acotar mucho, que siempre en un país totalitario se han generado ¿cómo se llama? Lo más influyente en el punk, ¿no? Sí, o sea, igual, más que el punk, el movimiento en general de contracultura nace en contexto, digamos, en que, no sé, pues, hay represión, digamos, hay censura. Entonces, este tipo de movimientos de los jóvenes nace y se estampa, pues. Sí, po. De hecho, el punk nace en Inglaterra
Y claro, lo intentaron censurar como querían, pues. Claro. Hay una anécdota muy chistosa de los Sex Pistols que no los dejaron tocar en tierra. Entonces decía, ustedes no pueden tocar en tierra inglesa. Y los buenos van y y se ponen un barco en medio del río de Liverpool, ¿será? No sé. Pero una de las ciudades que tenía el río y se ponen a tocar ahí. Porque no están en tierra. Ah, claro, están en, tienen están ahí en como la- la trampita. Po. Sí, pues, la trampita. Bueno, vamos a focalizarnos en los 3 puntos como más fuertes del punk. En su primer inicio, el punk contestatario. También en Chile, pero que es un punto externo porque aquí no se hizo tan presente. Y en Estados Unidos, Así es. que, puta, si bien no había represión propiamente tal, hay una contracultura igual importante. pues. No, igual también ligado, no a la represión, pero de la época, por ejemplo, la guerra de Vietnam, movimiento hippie también marcó, igual un movimiento de contracultura que se sentó como base para este tipo de música. Mm. Igual el movimiento hippie era hippie, pero punky no son nada hippie. No, pero Pero no digo que sea lo mismo. No, sí, pues, pero se llevó a cabo por las mismas razones. Claro, Igual, no sé qué habrá sido primero, pero el punk en Estados Unidos podría haber también sido una contracultura del movimiento hippie. sí, pues, de hecho, en Estados Unidos hay un grupo de punks que se llaman los Hippies, que se desenmarcan del pacifismo y de todo este movimiento a la no violencia. Y para diferenciarse se hicieron llamar los Hippies, que eran Los como los hippies. punkies Pero... que difundían, digamos, su idea a través de la música. Ya. Qué chistoso igual. Bueno, los 3 focos donde se enfoca el punk como propiamente tal, contestatario, anarquista, anarcocomunista, son... en Inglaterra nace, y por eso también es fuerte. En España y en Argentina. De hecho, si ustedes escuchan cualquier grupo punk, siempre va a salir uno de estos 3 países generalmente. Pues. Está la otra corriente, que es la corriente de los Ramones, de Misfit, que no es tan contestatario propiamente tal, aunque no sé, tiene algo. Es más como huellar al espectador. Es que igual, aunque no sea contestatario, no sé, pues el hecho de que la música se trate del carrete o de X cosa, igual como que se trata de desenmarcar de la música que estaba hasta ese momento. Igual en eso, en el sentido de las letras, ¿cómo se llama? Se acerca harto al metal. Pues. Por ejemplo, Claro. temas como Peace Cells o cosas así, igual tienen su letra punk. Y de hecho, Megadeth tocó Anarquía en el Verdad. United Kingdom. Sí, De hecho, lo grabó. sí, lo grabó como un cover de toda la razón. Aguanta. Aguanta, no me importa nada. Y claro, pues, salen los grupos como Ramones o Misfit, que son incluso los más conocidos del ámbito punk, pero que nacen en Estados Unidos y no como, ¿cómo se llama? Dictadores culiados. Claro. Igual los Ramones, un datito, no. En un principio ellos se desenmarcaban de la etiqueta de punk. Ah, sí, ¿por qué? No sé, o sea, eso se simplemente- consideraba una banda de rock simplemente. Ah, Pero ya. cuando se empezó a asociar más al estilo de música de Inglaterra, adoptaron esa etiqueta y les gustó. y le funcionó. Y les funcionó. Sí, pues. Después salen weas como Green Day, ya que Claro, la wea más- se jura, se supone que es también- punk, pero no, Es que no también tiene nada como, estética. como todo movimiento, digamos, de contracultura, llega un momento en que la cultura popular se lo come po, Claro. y lo adopta como si fuese suya. Sí, de hecho, había visto hace poco, como un youtuber de cine que hablaba de lo mismo. Todas las vanguardias que se hicieron en los años 30 después son todas usadas, caleta en películas Claro. populares que no están a la vanguardia. Po. Mm. Todo lo que es vanguardia después se convierte en vanguardia. Entonces, igual es interesante ese punto. También, por ejemplo, ahora se ve harto igual como una estética punk, pero de gente que la usa más como de forma popular, así gente que escucha pop, pero que se viste como medio punk. No sé, sobre todo...
No sé, pues, cuando veía a una mina así con caleta de piercing. Ah, ya. Pero que en verdad es súper capitalista y ¿cómo se llama? Y ando con la polera de los Ramones rota. Ah, claro. También no solo en el punk, pues, los típicos. Bueno, no, pues en todo, pues, pero... Como la moda de Metallica, pues. Típico Cuando- así, no sé, po, raperos gringos así con poleras de Metallica. Ah, claro. También. O cuando viste esa foto que decía el weón que se viste como Metallica y salía un weón así lleno de puntas así, weón así, el weón de Metallica y sale James Hetfield con una polera blanca y unos shorts Ah. y chalas. Claro, como se viste El de Metallica. Claro, El referente. Un weón. claro, es como los punky, po, no sé, po, un Mm. grupo actual. Sí, o sea, igual, Son tan viejos la mayoría ya de los grupos. igual Evaristo sigue con su estética. Tiene sus 40 aros en la oreja. Es que Evaristo es. No sé cómo se le cae el agua. Evaristo no. El tiempo no le afecta, po. El tiempo no le afecta. No. Sí, igual de mal siempre. Claro. Siempre estuvo mal. Sí. Siempre estuvo viejo y ahora se ha mantenido así. Lo Evaristo- llevaron preso hace un tiempo. Evaristo es de la Polla Records, por si acaso. Ah, sí, Para que se contextualicen. perdón. ¿Se lo llevaron preso o no? ¿O O fue mi sea, idea? estuvo detenido más que nada. Ah, o sí, sea, pues no es, como, no es que llegó a la cárcel, sino No, que no. lo agarraron los pacos y los pacos españoles. Y hay un dato muy curioso de que le contó un amigo a mi papá, uno que trabaja con él en la oficina, mi papá arquitecto, a ver, un dato freak. Y la cosa es que él es vasco, po. Y la Polla Records es vasca también. Claro. La cosa es que decía que él llegó aquí a Chile y empezó a ver todas estas bandas punky españolas, la Polla Records, no sé, Sin Dios, Rip, Los Muertos de... Rip, Cortatu, Sí, pues, más clásico. los Muertos de Cristo, No Servium, Caleta Polera. Y sé que acá el punk en España era mucho más presente que en España misma. Claro. Igual yo creo que se ve también a la cultura que se tiene allá. O sea, tuvieron la dictadura quizás más grande tal vez del mundo, sí. O sea, en duración sí. En duración, sí, pues a eso me refiero. Igual, por ejemplo, si hablamos del punk acá en Chile, podemos decir que llegó tarde, po. Digamos, las primeras bandas punk acá de Chile, no sé, pues, las más emblemáticas, Los Miserables, Fiscales, nacieron en los 90, po, cuando ya se abrió, digamos, la cultura acá en Chile. Sí, o sea, las primeras bandas igual partieron en los 80, pero también partió de una élite que llegó porque la élite eran los que tenían acceso a la cultura, o sea, de otros países y podían ver eso. Entonces, la primera banda punk en Chile que se llama Orgasmo sale de ¿cómo se llama? Del nido de águila. Es muy chistoso. ¿En sí. serio? Sí. No tenía idea. Y los Pinochet Boys salen de la Universidad de Chile. Entonces, ya el punk como de verdad, desde sus raíces, sale en los 90. ¿Cómo se llama? Post dictadura. Claro. Bueno, ¿cómo se llama? Sale la dictadura de Franco, que fue desde el 36 Claro, hasta el 77, si no me equivoco. hasta cuando se murió Franco. Claro, En Argentina tenían la dictadura no me acuerdo, de Videla. de Videla, que también duró como 40 años. ¿no? Contemporánea acá de Chile, pues sí. Sí, pero no sé cuántos años habrá durado. El dato no te lo tengo. Y en Inglaterra está clara el rey, pues el reinado. Igual, claro, tenía una especie de pseudo-democracia, pero que valía caga. Bueno, hasta el día de hoy igual tenía Bueno, a la reina. Al pues. príncipe William. Claro. Ay, es muy Ya no tienen chistoso. la misma relevancia, pero siguen, o sea, por lo menos en Inglaterra es súper fuerte. Po. Sí, pues. La figura de la reina po, es como... O sea, en España vale caca, Claro, pero... que en España hubo, que le dio la cagada. hubo harto tiempo que no hubo rey, pues entonces la gente, digamos que está más dividido. Sí, pues. Y bueno, y eso, pues. En España sobre todo es muy fuerte la lucha contestataria porque se armó la Guerra Civil Española, que es una resistencia de Cataluña, básicamente, ¿no? Claro. O sea, digamos, el sector más cercano a Francia fue el último, digamos, en subyugar ante el ejército
de Franco. Sí, pues y ahí eran los que mantuvieron la mayor resistencia y si escuchan, no sé, igual la grito de repente en las marchas, el no pasarán es de allá. Claro. Es como no van a conquistar todo, no van a pasar de aquí, pero pasaron. Oh, rayos. Y bueno, hay muchas bandas que hablan de esto, las españolas sobre todo. Y ahora, no sé si vamos a un temita, Claudio. ¿Está ahí? Vamos con Sin Dios, 1936, Un pueblo en armas. El pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Comunismo libertario, revolución social.
Oriente, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Buenas. Volvimos. ¿Cómo está el tema? Emocionante. Emocionante. Es de la resistencia que le estamos hablando delante. Al final de la canción dice, viva la CNT. ¿Qué es la CNT? La CNT es un sindicato de trabajadores como tal, la Confederación Nacional del Trabajo, un sindicato propiamente de ideología anarquista. Sí. Era como el grupo antifascista anarquista que existía en ese momento, ¿no? Claro, había más sindicatos anarquistas, pero el que más tenía, digamos, afiliado era la CNT. Y también era uno de los grupos que peleaba contra Franco. Claro, llegada la época de la guerra, los sindicatos decidieron conseguir armas y prepararse para la llegada del ejército. ¿La CNT era la misma que la milicia o peleaban en conjunto nomás? Es que lo que pasa es que dentro del bando republicano, por así decirlo, de los que peleaban en contra de este ejército, había muchas facciones. Estaba la milicia antifascista, como se llamaba, que era un grupo abierto. Sí, porque pero los mismos... Orwell. Claro, no, esas son las brigadas internacionales. No, pero... ya bueno. Una milicia es un ejército informal, digamos, pues, gente que se va a pueblo, reclutar, pues. claro. Pero las brigadas internacionales fue una llegada digamos, masiva de gente que se unió directamente a esa facción. Claro. Ya. Y la milicia peleaba hombro con la CNT, pues. Claro, hasta cierto punto. Y después llegó la internacional, el comunista internacional, claro, que dividió todo esto y hizo que perdieran la guerra. Claro, porque nunca les gustó el hecho de que pelearan milicias por separado y que no tuvieran comunicación entre ellas. Digamos, cuando llegó la llegada de la brigada internacional, quisieron unificar, digamos, el ejército, y estos grupos que tienen una ideología muy clara no iban a ceder, y ahí hubieron roces entre ellos y combates también entre ellos. Sí, pues ahí se peleó como... ¿Recuerdan cuando en el sur se peleó... Se lo pasaron en el colegio, carrera con O'Higgins? Claro, ya, algo así. pasó la misma wea, solo que aquí ganaron los españoles fascistas. Bueno, Orwell tiene un libro sobre esto, que se llama Homenaje a Cataluña, que no se encuentra en ninguna parte, así que por eso lo decimos en la radio, para que alguien a ver si se las puede mandar y hacer la editorial. Pues. Claro, estamos hablando de Orwell, autor de 1984, el clásico de la literatura de la distopía como tal. Sí, pues. Es el del Gran Hermano. Claro. Igual en el libro sale la figura del Gran Hermano, que ha sido también llevada a libros más actuales. Sí, no o sé, sea, salen... si usted... No sé cómo será en el cómic, pero si vieron la película de Vendetta, está el Gran Hermano presente ahí. Está claro, el dictador... Primer dictador. Pues. Claro, la figura como totalitaria, que todos aman, que todos veneran, nace de ahí. Sí. Bueno, y quería también saludar a los amigos de Blom.cl. Ahora estamos hablando mucho de literatura y esas cosas, y ellos tienen exactamente unos estantes, unos lugares donde ustedes pueden poner el mueble y poner todos sus libros para que sea más bonita su entrega, más rica la lectura. Recuerden, Blom.cl, ubicado en Santa Isabel, entre la calle Italia y la calle Conde. Ya, ahora sí. Bueno, entonces Orwell llegó a pelear por la Revolución Española, pero no llegó a la milicia entonces. No. Orwell, digamos, llegó con la intención de unirse a las brigadas internacionales, pero como él venía desde Inglaterra, digamos, llegó primero al sector norte de España, cerca de la frontera con Francia. Y en ese sector se enlistó a una milicia del POM, que es un partido, digamos, marxista, como sea, pero no estaba ligado al gobierno. Era, por así decirlo, una oposición también. Y ahí él se mete y después se va a la brigada internacional. Claro. Y después vuelve al POM. Claro, vuelve porque ve que se están matando entre todos. Claro, no le gustó y de hecho, bueno, fue herido, y después de eso
jamás tuvo la intención de volver porque sabía la represión que se venía contra ese tipo de organizaciones. Mm. Bueno, y ahí escribe este Eh. libro Homenaje a Cataluña. Y más adelante, a raíz de lo mismo, escribe Rebelión en la Granja. Claro. Claro que es una crítica clara hacia el totalitarismo. Que ¿cómo se llama? Una meta, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La figura literaria? Ah, ya pico. Me pillaste, ¿no? Ya, No soy muy culto en ese. filo. Y bueno, y la cúspide también del mismo autor es 1984, que ya plasma, Pero imagina en su cabeza cómo funciona el estado totalitario máximo. 1984 ¿es antes o después? No, después. Es después. Después posterior a- después de la rebelión en la granja y después del homenaje a Cataluña. Otro que peleó en la guerra de España fue Hemingway, autor del Viejo y el Barco y ¿Por quién dobla las campanas? Que se trata también sobre que va a Cataluña y que tiene... De hecho, una de sus esposas fue de Cataluña. Después se fue a vivir a Cuba y volvió a Estados Unidos donde se suicidó. Uf. Sí, pero vivió harto en Cuba. De hecho, el autor Auté, un compositor, o sea, un cantautor español, tiene una canción que habla sobre Hemingway, lo que vivió en Cuba, y se llama Hemingway delira. Como bajo la noche guajira, Hemingway delira, así como un éxtasis de Cubas. Bueno. Y todo eso, después Franco se tomó todo el poder, y nacen los grupos punk. Claro. ¿De dónde específicamente nacen los grupos punk? O sea, específicamente no... O sea, de toda tampoco- España, Claro, está pero, claro, pero digamos que la escena punk nace en el País Vasco. ya. O tiene mucha más influencia en el País Vasco, porque propiamente la dictadura de Franco reprime mucho las otras identidades que existían en España. Ujú. O sea, los gallegos, los catalanes, que tienen hasta idiomas distintos, fueron muy reprimidos durante la dictadura de Franco. Y llegada ya el término de la dictadura, surgen muchos grupos en esa zona. De hecho, la prensa, así digamos más oficial, como para darle un nombre a todos estos grupos Como que estaban saliendo, los diarios, esas claro, cosas, le ¿ya? colocó una etiqueta que era el rock radical vasco. Rock radical vasco. Ah, qué chistoso. Claro, y hasta el día de hoy ellos ocupan la etiqueta, no les gusta mucho, pero igual lo identifica. ¿Prefieren usar eso que punk? Mm, No sabría decir. No, yo diría que asumen la etiqueta porque es como una época histórica, un movimiento Claro. histórico. Eso ya a finales de la dictadura, por Claro, los 70. claro, finales de los 70. Y ahí surgen enigmáticos grupos como La Polla Records, Ya. Rip, Cortatu, que es un grupo 100% vasco también. Ya. Incluso cantan Cantan en vasco. en vasco algunas. Hay que ver también que el vasco es un idioma que nadie sabe de dónde nace. Es un idioma que no tiene raíces ni anglo, Claro. ni latinas, ni nada. Es como el ruso o el chino, que ustedes lo ven y que es un idioma tan distinto al nuestro porque tienen raíces distintas. El español con el francés o con el italiano o con el catalán tienen raíces latinas. Claro, del latín. El alemán con el inglés son anglo, pero estos como países no tienen una lengua que tiene que ver con eso, sino es una lengua propia de ese sector, y eso tiene a vasco y también deben ser harto más reprimidos por lo mismo. Claro, de hecho el vasco, si no me equivoco, es como reconocido como el idioma más antiguo que se sigue hablando. Sin sufrir, digamos, modificaciones. Sí, Digamos, porque si decimos el español, claro, el español se viene hablando hace mucho tiempo por el latín o el español antiguo. pero el idioma propiamente tal. claro, si hablamos del vasco es bastante antiguo. Sí, o sea, los idiomas como el latín se usan para weas católicas Claro, lo ocupan los curas. o para ponerle, no sé, nomenclatura a la wea. así. Claro, el O nombre sea, científico. sí, pues los nombres científicos se ponen en latín porque es una lengua que no va a cambiar nunca. Entonces por eso se pone en latín, porque ya está muerta. Pero el vasco no está muerto. Exacto. Nacen también los Muertos de Cristo y Sin Dios, que también son bandas emblemáticas de España. Sí. ¿Tú sabes dónde? Sí, son un poco más contemporáneas, sí, no es de la época del nacimiento del punk en España, pero sí marcaron, digamos, una corriente en España que era el punk no tan ligado a la contestación, sino que ligado a la militancia política también.
Más que, claro, intenso política. Hay que hablar también del el batero de Sin Dios. Ah. ¿O no? Hablemos. No, Ya. igual tiene su historia el hombre. Ya, ese es un compadre, ¿cómo se llama? El nombre me pillaste, pero le Ah. decían Canino al apodo. Ya, al canino. Canino. Al canino, qué zarpa. Bueno, él tiene una historia porque este tipo era hijo de militares, familia, varias generaciones militares, entonces creció como en un ambiente como súper, súper como tú decís, ¿de dónde salió este tipo para Claro. llegar a tocar en ese grupo? O sea, siempre pasa mucho eso de renegar del pasado, Claro. lo que lo hace llevar a todas estas como agrupaciones. Po. Claro. Igual los hijos de comunistas que sean fascistas también. Bueno, y este loco estuvo en Sin Dios y todo, vivió en casa de Ocupa y todo lo que queráis, y le matan al hermano. Claro. ¿Cómo le matan al hermano? Tú me contaste en Claro, un documental. sí, no, es muy bueno. Es muy bueno, está O muy sea, bueno, está muy bueno. De hecho, esto fue un revuelo fue bien hablado en España, que su hermano era un reportero de guerra, digamos, un Ujú. corresponsal, camarógrafo específicamente. Sí. Este tipo trabajaba para un canal de la televisión española, no sé exactamente cuál, pero en una de las invasiones, digamos, de Estados Unidos a Irán, específicamente la ciudad, Estaban en un hotel. claro, en Bagdad, estaban en un hotel. Bueno, el grupo de periodistas de varias partes del mundo, digamos, Están presentes todos en el mismo hotel. exacto. Ellos deciden, digamos, evacuar el hotel por la inminente llegada, pero un pequeño grupo de periodistas decide quedarse. Y el día, digamos, del ataque de la emboscada estadounidense, Lo primero que hacen ellos reciben, digamos, un impacto de un un tanque. tanquetazo. Claro, un tanquetazo aquí. Un tanquetazo y le cae a ese bueno en toda la cara. Claro, no, murió pero muy... Y, o sea, los estadounidenses sabían que estaba ahí. Sí, Sí, no, sí se los querían pitear para que no... no hubiera registro no del, hubiera registro de las violaciones de los derechos humanos Claro. que se iban a... que se iban a cometer en En ese ese- sector. en ese sector. Po. Y ahí muere el hermano de este compadre que era reportero de guerra. Claro. Y Y este posterior a weón- eso, digamos, el revuelo fue incluso diplomático porque el gobierno español, digamos, tenía que dar explicaciones, o sea, pidió explicaciones. A Estados Unidos. Claro, o sea, Sí, po. somos aliados, o no tan aliados, pero hermano, qué weá. me estáis atacando a mi gente. Po. Bueno. Nos estáis piteando, qué weá. Obviamente eso terminó en nada. Ya. Y este tipo, digamos, sufrió un vuelco total a su Sí, pues, ideología. o sea, primero que nada, te matan al hermano. Y segundo, la condición en que te matan al hermano ya es... O sea, es muy brigio que se te muera el hermano, que te lo maten es más brigio y en las condiciones en que te lo mataron, más brigio aún. Claro, y que nadie se haga cargo y que tú mismo, no sé, pues, Y que él la caca todo, tu po. mismo gobierno avale todo el tema. Sí, po. Y ahí el loco se hace... ¿Cómo es su...? Empieza a su- militar, su paso? digamos, o sea, abandona todo el tema del Anarquismo. anarquismo, la CNT, que él militaba ahí. Lo abandona y se va, digamos, a la izquierda, digamos, española. A la izquierda comunista. No, ¿No? más moderada, como lo que acá sería el ¿El partido de iglesia? No. Frente Amplio. Ah, de ya, ya. esa índole, no, tampoco es tan. O sea, No la es, como, no es como violentos, pero sí Claro, son de no. izquierda y tratan de cambiarlo Claro. diplomáticamente. Izquierda Unida se llaman. Ya. Y ahí, Y es electo diputado de... eurodiputado. O sea, es Eurodiputado. un diputado por el Parlamento Europeo. Sí, pues no es de España, Claro. es del Parlamento Europeo. Qué chistosa la vida este weón. O sea, paja, pero... Bueno, eso, ya estamos, nos queda poquito. Hoy tú me ibas a hablar del movimiento skinhead que se forma en Inglaterra. Ah, Bueno, en es- Inglaterra nace el punk, por lo que ya habíamos hablado de... Llega la dictadura a Chile y el personaje Álvaro Peña que estaba de... ¿Cómo se llama? Era como un Sí, pero ¿cómo diplomacia- se llama el weón que está en el... Embajador. ¿Embajador? Embajador en Inglaterra y él empieza junto con la gente de allá a armar el movimiento punk.
Él ¿cómo se llama? Formó una banda con el bajista de Clutch posteriormente. Y fueron teloneados por Sex Pistols. Después esa banda se separa y el bajista arma de Clutch. Y bueno, quedó la cagada en Estados Unidos, o sea, en Inglaterra. Muchos grupos punk, sale también de Addicts. Y se viene a formar un grupo nuevo, que no era punk propiamente tal, sino que era una forma skinhead, pero no nazi. Es que dentro de la misma cultura del punk nace, digamos, de los inmigrantes de Jamaica, ¿Ya? que llegaron a Inglaterra a buscar nuevos horizontes de vida, en esto, obviamente, viviendo en barrios bajos, etcétera. Ujú. Se forma como un punk que está más ligado a la calle. A la calle, Eso de calle. claro, al alcohol, pero no tanto como fiestero, sino que a la marginalidad, Mm. a las peleas. Y de ahí súper como el movimiento skinhead, que el pelado con bototo, con... Se agarra con todo el mundo. Claro, con suspensores. ¿Cómo se llama? El de la naranja mecánica. Claro. Y dentro de eso nace lo que se podría llamar el street punk, ¿Ya? que es como el punk que tocaban los skinheads, que hablaban de la violencia en las calles. Más y que eso- una crítica al gobierno. Claro, más de que una eso. crítica al gobierno es como contar tu día a día. Claro. Cómo es vivir, cómo era vivir, digamos, en Inglaterra, En los barrios bajos. en los barrios bajos siendo negro, Claro. siendo inmigrante. Siendo inmigrante. Y también por eso después se arma, si ellos son jamaiquinos, se arma después el ska punk. Po. El ska Claro, viene el de ska ya- Jamaica. Y el ska punk es como la unión de entre todas las como verdades posibles que podían haber Exacto. en una sociedad destrozada inglesa. Po. Claro. Es muy chistoso la historia de Jamaica porque ellos escuchaban de la radio, o sea, del ska, que ellos escuchaban en la radio el jazz, pero lo escuchaban distorsionado porque no llegaban bien las señales, pues, entonces Ah. escuchaban tsk, 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 y después ellos Y de ahí viene el el ska, característico del ska. sí, pues, que el acentuar los tiempos débiles, porque el jazz se acentúa los tiempos débiles, pero no así como ta, 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 ta. Y viene a hacer el ska. Y claro, y ellos se fueron a Inglaterra y formaron todo este movimiento. ¿Y será de esto mismo como skinhead inglés? Lo que después se va a armar como punk en Estados Unidos, con la misma estética de más de los barrios bajos que de... No. ¿No? En Estados Unidos, en general, el punk nace, o sea, más contestatario, nace siempre de la guerra de Vietnam. O sea, Ah, ese esa fue época como es el- muy marcada en Estados Unidos. No sé, tenía grupos Dead Kennedy, por ejemplo, que nace en esta época. Y también en Estados Unidos se forja también como una diferencia del punk de Europa, de Inglaterra. Es mucho más entretenido. Claro, claro, no es tan directo, tiene más gracia, meten un poco de humor. y Tienen tam- hasta solo de repente. Claro, musicalmente también, pues y de hecho en Estados Unidos se surge como una pequeña división, porque hubieron grupos que el punk lo empezaron a tocar cada vez más rápido, cada vez canciones más cortas y Y- con los años ya se formó lo que es el hardcore. Ah, claro, y después llega el hardcore, pero el hardcore no es como contestatario. El hardcore punk no, pero hay grupos que sí. Ah, claro, es que todo depende del personaje. Pero como el punk inglés, todo siempre fue. A eso me refiero. Siempre, nunca había alguien que hablara. Siempre había una. No sé, un ataque a la corona, alguna Claro, cosa es que igual, así. Es que la corona, po. La vieja. es que claro, ¿cómo? La vieja sigue viva. Tenemos aquí a alguien que va a estar de por vida y su heredero, entonces Sí, po. la influencia te come la cabeza. Mm. ¿Has visto la foto de la reina Isabel que sale como con 6 presidentes distintos de Estados Unidos? Sale hasta con Kennedy, Claro, así. inmortal la con- vieja esta. Y ahora con Trump, así. Ah. Weón, en todas, así. Es como la vieja Lucía. Así, Claro. weón. Déjalo así. Viejas culias inmortales. ¿Cuántos años tiene esa vieja ya? No sé, como 92 por ahí. Y no hemos tocado Argentina. Igual no creo que sepamos mucho de Argentina. No, en Argentina. Pero aguante Charlie, loco, aguante. Igual son contemporáneos también la mayoría de los grupos argentinos, no sé, 2 minutos. Sí, también vienen de una dictadura. Claro.
Sale 2 minutos, Flema, que son los más importantes. ¿Hay otro más importante? No sé. En Argentina contemporáneo no grupos actuales. Bueno, Pero igual 2 minutos tiene caleta de influencia de los Ramones, por ejemplo. sí, de hecho eso quería hablar, pues, que el punk argentino se parece mucho más al estadounidense, Claro. que por ejemplo el de España se parece mucho más a Inglaterra. Exacto. Si ven, es como el punk que está al sur, le copia Exacto. Claro, es como al anglo que está el punk arriba. español, por así decirlo, en sus comienzos era mucho más rock and rollero, así. Ese estilo no era tan ramonesco, Claro. no era tan melódico. De hecho, sigue sin ser muy melódico. O sea, bueno, depende del grupo. Sí, pues, es que en el punk puedes Pero tener era- un vocalista, digamos, muy melódico o alguien que grite y no le pega va- igual, pues, sí, o sea, suena bien. suena bien. A los que nos gusta, porque igual Sí, pues, hay mucha gente que no le gusta, que cree No, que es puro ruido. puro y, ruido. Y espera, sí, es puro ruido. Pero esa es la gracia, po. Sí, pues. Bueno, aparte del punk están en muchas corrientes, también son antiestatarias. De hecho, el hip hop muchas veces también tiene eso de no sé, pues de ataque a los poderosos, pues. Exacto. Muchas personas fueron asesinadas por esto también. De hecho, en España se tomó preso hace poco a un español que cantaba en contra de la corona. El Baltonic. Mm, Es Cantan- bueno ese monstruo. en contra de la corona. Entonces, nace todo esto y para ligarlo con el programa anterior que estaba yo solo, en la música clásica sale un personaje muy interesante que se llama Luigi Nono. Él militó en el Partido Comunista Italiano y después se fue a Argentina y tiene puras canciones, o sea, piezas en general de música electrónica que son muy contrastantes. Tiene no sé, habla de la fábrica, la fábrica iluminada tiene un tema. Pero es Eh, música clásica. Música clásica no, pero es como, después te lo muestro. Pero él venía de ahí. Sí, po, No. es su escuela. Es música docta, se puede decir, de tradición escrita, pero en general es música rara y, ¿cómo se llama? Electrónica, cuando los inicios de la electrónica. Claro, cuando recién empezaban a salir los sintetizadores en esa época, po. Sí, po, La revolución musical. sí. Cuando, sí, pues de hecho es muy chistoso que uno de los que también trabaja en la electrónica es Stockhausen y sale un disco de los Beatles en el St. Peppers, sale la cara de él así. Y bueno, pero ahí no estamos desligando del tema, solo quería hablar de un músico comunista conocido. Bueno, estamos llegando al final del programa ya. A ver, ¿qué tenemos que decir? ¿Tú tenés algo que decir? No sé, algo, un dato freak, No. algo, aguante no, el punk. No, viejo. aguante el punk. Piñera chupa. No, Recuerden que todavía siguen toma la Facultad de Arte de la Universidad de Chile queriendo echar al decano para Mira. que vayan. El otro día tocó que la Bayona en la toma y estuvo terrible, bueno, ¿Qué la yo? sí, la acabó. Y bueno, eso el 27 de septiembre en la Sala de Elefante a las 7 voy a estar tocando un tema mío llamado Cacerolazo. Así que pueden ir a verme junto con otros 4 o 5 obras más. Eso. Muchas gracias por escuchar. Y ahora nos vamos con Noy del Sucre, Ave Fénix. ¿La tení? Buena. Lloro. Muchas gracias y chao. Gracias a blon.cl por auspiciar. Chao, chao. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros.
cada instante. Soy una simple proyección o la sombra de un halcón que se enfrenta siempre solo ante el peligro. Y sé que hay otros como yo que no paran de soñar en la locura de este infierno interminable. Pero sé que tú estás ahí y no me fallarás cuando llegue la hora de luchar. Soy como el viento que avanza y rompe su furia contra una pared. Ser como el ave fénix que de sus cenizas vuelve a renacer. Voy escuchando una canción que no para de sonar, es la eterna melodía de la vida. Voy dibujando un corazón al que puedes disparar, pero tu odio cicatriza mis heridas. Soy un personaje de ficción encerrado en un guión donde la muerte es mi única salida. Pero sé que tú estás ahí y no me fallarás cuando llegue la última batalla. Mi reloj y descubro en su interior la inocencia de aquel niño en el